Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición poder acompañarles una vez más con su programa Mi alma tiene sed de Dios. Como siempre, les saluda a su hermano Edmundo Galvez, agradeciéndole al Señor la oportunidad que nos da de poder llegar hasta sus hogares, hasta el lugar en donde usted se encuentra y poder compartir un tiempo la palabra del Señor. Yo quiero suplicarle que esta noche pues iniciemos orando para pedir la dirección del Señor en la palabra que vamos a estar estudiando. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por tener la oportunidad de reunirnos juntos a través de esta señal y haciéndolo alrededor de tu palabra. Señor, te pedimos que tú ministres esta palabra a nuestros corazones para que podamos ser edificados por ella, para que podamos ser tocados en nuestro corazón y seguir todas estas enseñanzas que tú nos has dejado, Señor, para acercarnos cada día más y más a ti. Queremos agradarte, queremos servirte, queremos honrarte, Señor, y ser un miembro más del cuerpo de Cristo, hecho para alabanza, para gloria y honra de tu nombre. Queremos ser instrumentos tuyos, Señor, para la alabanza de tu nombre. Queremos ser instrumentos tuyos para bendición de nuestros hermanos, todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, Señor, donde quiera que se encuentre. Queremos servirte, Señor, y agradarte con nuestra vida. Te pido esta noche, Señor, también por todos aquellos que están pasando por necesidades, por problemas de salud, por problemas económicos, problemas familiares o personales. Señor, sabemos que hay muchos que están pasando por situaciones muy difíciles. Aquellos que están en un hospital o que están en casa, en su cama, padeciendo una enfermedad muy fuerte. Padre, pon tu mano poderosa, pon tu mano de sanidad. Solo tú tienes el poder y la autoridad, Señor, para sanar los cuerpos, para echar fuera toda enfermedad. Así como también te pedimos que nos ayudes, Señor, a superar nuestros conflictos internos. Ministra, Señor, de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que podamos, Señor, tomar conciencia de qué es lo que conviene a nuestro corazón, para echar fuera todo aquello que no te agrada, Señor, echar fuera todo pensamiento que no venga de ti y poder seguir adelante, Señor, tomados de tu mano, fortalecidos por tu poder, por tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos superar todo problema que haya venido a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor. Bendice, Señor, la economía de tu pueblo, bendice los hogares, las familias, Señor, trae salvación a nuestra casa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición, mi hermano, es tener la palabra de Dios para meditar en ella. Realmente cuando lo hacemos, pues nos damos cuenta de todas esas joyas preciosas que el Señor ha dejado en su palabra. Quizás cuando estamos solo tomando tiempo de lectura, ¿verdad? Como queremos hacerlo siempre, estar leyendo la palabra, pues a veces lo hacemos sin entrar mucho en lo que la palabra nos está diciendo, simplemente leyéndola y tratando de entenderla y conocer un poquito más de lo que la palabra dice. Sin embargo, lo importante es cuando le estamos meditando y estamos sacando
esos tesoros preciosos que el Señor nos dejó ahí, que son precisamente para edificar nuestra vida, para sacarnos adelante, para enseñarnos cuál es el camino que tenemos que seguir en esta tierra, el camino de la vida, y el camino que, pues, por la misericordia de Dios, a todos nosotros nos ha llevado a conocer al Cristo glorioso y alcanzar las promesas que Dios tiene para sus hijos. Esta noche, mi hermano, vamos a seguir leyendo y estudiando el libro de Hebreos. Quiero que me acompañe al capítulo 3. Vamos a leer los versos del 7 en adelante y los primeros versos del capítulo 4. Y dice así la palabra: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo. Repetimos este verso. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros nos anunciaron la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Mire qué tremenda esta palabra, ¿verdad? Pero nos habla acerca del reposo del pueblo de Dios. Y es un reposo que, como bien dice la porción que leíamos, está la promesa al día de hoy de poder entrar en el reposo de Dios. El Señor mismo lo dijo, ¿verdad? Entrad en mi reposo, porque para eso Él vino a esta tierra, para hacernos partícipes de las promesas, para hacernos partícipes de la salvación a través de Él, de Jesucristo, y alcanzar la promesa de vida eterna.
Mi hermano, si nosotros podemos creer a la palabra, creer las promesas de Dios, a pesar aún de los problemas por los que podamos estar pasando, porque, mire mi hermano, las tribulaciones siempre se van a presentar en nuestra vida. Sin embargo, ahí es donde nosotros debemos actuar en fe, creyéndole al que lo hizo todo, creyendo la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Dios, nuestro Dios, es veraz. Y aunque las circunstancias, aunque las situaciones, mi hermano, a veces sean muy complejas, muy difíciles y como que contradigan que nosotros tenemos la mayor bendición sobre nuestra vida y que lo hemos alcanzado todo en Cristo Jesús. Aunque las circunstancias nos digan otra cosa, mi hermano, nosotros tenemos que creerle al Señor. Cuando dice, entren en mi reposo y yo los voy a hacer descansar, yo los voy a hacer pasar por el fuego, pasar por las aguas, y cuando pasen por el fuego no se quemarán, y cuando pasen por las aguas no se ahogarán, porque yo estaré con vosotros. Mi hermano, ¿cuántas veces no hemos tenido pruebas difíciles en nuestra vida? Situaciones que pudieran decirnos pues que se perdió todo, que ya no hay solución, ¿verdad? Pero sin embargo, mi hermano, usted y yo sabemos que en Cristo, en nuestro Dios, siempre va a haber una solución. Y que las cosas que han venido a nuestra vida por voluntad de Dios, porque Él lo ha permitido, ¿verdad? Por alguna razón, pues siempre van a servir de bendición para nuestra vida. Siempre van a tener un propósito. Aunque el propósito sea creer que Él es bueno y que Él, a pesar de lo que haya sucedido en nuestra vida, sigue siendo nuestro Dios, sigue siendo el que lo hizo todo y que a través de Él vamos a alcanzar la bendición más grande que nosotros podemos tener, que es nuestra salvación. Y vamos a pasar por penalidades, pero al final, mi hermano, nada de lo que pasemos en padecimientos en esta tierra se van a comparar con la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. O sea, si hay que pagar algún precio, si eso se pudiera decir así, porque el que pagó el precio fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero si hay que pagar un precio para poder alcanzar la bendición de Dios, pues lo vamos a pagar, porque no se compara, mi hermano. No tiene suficiente peso lo que pudiera estarnos pasando para lo que Dios tiene para nuestra vida, mi hermano. Y como le digo, tenemos que creer en las promesas de Dios, en su palabra, y seguir adelante, porque de esa manera, mi hermano, aún en medio de las pruebas, va a suceder en nuestra vida lo que la palabra dice, ¿verdad? Que vamos a entrar en una paz, vamos a tener una paz en nuestro corazón, mi hermano, que nadie va a entender, dice, que sobrepasa todo entendimiento humano. Aún a veces nosotros mismos nos sorprendemos de que pasando tantas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos paz en el Señor, ¿verdad? Y seguimos adelante y seguimos glorificando el nombre de nuestro Dios. Seguimos testificando que Dios es bueno, que Dios es santo y perfecto en todos sus caminos. Y ya le digo, nosotros mismos a veces nos sorprendemos de ver que estamos con una actitud así de confianza en el Señor. Estamos en paz, ¿verdad?, en nuestro corazón,
Y eso hace que estemos en el reposo de Dios. Pero imagínense, si nosotros a veces que lo estamos viviendo, sabiendo que lo vivimos porque hemos creído en el Señor, en nuestro Dios, para los de afuera, mi hermano, para el mundo exterior, realmente es incomprensible que ante circunstancias tan duras nosotros podamos estar en el reposo de Dios, como lo decimos, como lo dice esta porción, ¿verdad? En el reposo del Señor. Y que esa promesa sigue vigente. O sea, a veces cuando estamos atribulados, a veces cuando estamos con problemas, mi hermano, pues no podemos decir, yo tengo paz, estoy en el reposo de Dios porque estamos atribulados, ¿verdad? Hay preocupaciones, hay situaciones adversas que nos tienen preocupados y tenemos que estar viendo cómo lo solucionamos y por supuesto lo vamos a lograr confiando en el Señor, porque Él es el que abre las puertas, Él es el que abre puertas y Él es el que cierra puertas también, ¿verdad? A veces se nos cierran puertas porque no nos convienen, ¿verdad? Porque más adelante el Señor, quizás, porque no siempre vamos a saber todo lo que el Señor hace, o sea, cuál es el propósito de Dios, porque los caminos de Dios son muy distintos a los nuestros, pero a veces hay puertas que se cierran y no sabemos por qué, pero Dios lo hace porque tiene un plan mejor para nosotros. A veces, por supuesto, se nos abren puertas, se hacen caminos donde no los hay, dice la palabra. A veces nosotros no sabemos qué hacer, no encontramos soluciones, ¿verdad? Pero seguimos esperando en Dios, seguimos confiando en Dios, ¿verdad? Y como le digo, aunque no estamos precisamente en el reposo de Dios, pero estamos confiando en Él, o tenemos nuestra esperanza puesta en Él, ¿verdad? Y de repente pues se abren caminos donde nosotros nunca esperábamos encontrar una solución. Se abre un camino, Dios manda una respuesta, Dios abre una puerta, mi hermano, una puerta que no esperábamos, ¿verdad? Y las soluciones llegan, ¿verdad? A veces pues tenemos que pasar por tribulaciones y salimos un poquito golpeados, ajetreados, ¿verdad? Pero al final de cuentas salimos, mi hermano, y nosotros decimos gloria a Dios, porque en medio de la batalla, y acuérdense, en las batallas, mi hermano, pues se sufren pérdidas, pero si queremos salir victoriosos en la batalla, tenemos que pelear esa batalla, tenemos que entrar a la guerra, sufrir bajas a veces, ¿verdad? Sufrir penalidades, dolores, pero al final la victoria será nuestra, mi hermano, porque así lo ha prometido el Señor. Entonces, dice la palabra, ¿verdad? Y llama la atención porque lo dice en más de una oportunidad, en estos dos capítulos, el 3 y el 4 de Hebreos que estamos leyendo, cuando dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Claro, cuando estamos buscando el rostro del Señor, cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos bien y vamos a la iglesia y escuchamos la palabra, pues por supuesto que no endurecemos nuestro corazón, ¿verdad? No lo endurecemos, recibimos la palabra con gozo y decimos qué linda la palabra, qué linda la enseñanza, y a veces pues nos bendice tanto y decimos, bueno, es que ahora sí el Señor me habló a través de la palabra, ¿verdad? Ya sea la palabra que estábamos estudiando o la palabra que estuvimos escuchando de alguna manera, ¿verdad? Sino que cuando oímos la voz de Dios, pero estamos atribulados o estamos resentidos, cuando estamos pasando por un mal momento, mi hermano, a veces cuando estamos rebeldes, porque muchas veces nos ponemos rebeldes, ¿verdad? Por eso dice aquí, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque eso es lo que sucede, ¿verdad?
A veces no estamos diciendo, no, ahorita no quiero nada, ahorita no quiero saber nada del Señor. Increíble, ¿verdad? Pero así lo decimos, o así lo sentimos, o así lo pensamos. Ahorita no estoy para esto. Y el Señor que no quiere que nos pase nada, que quiere sanar nuestro corazón, que quiere consolar nuestra alma, pues nos manda su palabra. Pero a veces, como le decía, nuestro corazón no está receptivo, y lejos de aceptar la palabra, o incluso cuando hemos fallado o hemos cometido algún error, ¿verdad? No necesariamente cuando hemos fallado, sino que nos equivocamos en algo, ¿verdad? Bueno, igual fallamos, ¿verdad? pero y viene la amonestación de parte de Dios. A veces somos orgullosos y no aceptamos la corrección de Dios. Una corrección que puede venir a veces por las circunstancias, una corrección de Dios, un llamado de atención de Dios, quizás a través de la palabra que se nos está predicando, ¿verdad? Porque a veces la palabra es fuerte, mi hermano, y está haciendo una amonestación el Señor. Para algunos será de bendición, ¿verdad? Y dice, esta palabra es la que yo necesitaba oír, porque es una respuesta para mí, ¿verdad? Pero a veces, cuando no estamos receptivos, cuando estamos rebeldes, endurecemos nuestro corazón y no aceptamos la palabra que nos están diciendo, ¿verdad? Claro, como sabemos que es la palabra de Dios, pues la escuchamos y no renegamos en el sentido de decir eso no es cierto, eso no es verdad. Si sabemos que es palabra de Dios, decimos, bueno, Dios está hablando, pero igual no estoy en este momento para estar pensando en eso. Cosas así son actitudes que tomamos. Y como dice acá mi hermano, cuando en el inicio de la lectura, ¿verdad? En verso 7 en adelante, dice, no endurezcáis vuestros corazones, dice, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Mire, esas actitudes son las que a veces tomamos nosotros, la del pueblo de Dios en el desierto, cuando estaban caminando después de haber salido de la esclavitud de Egipto. Imagínense, estaban saliendo de una esclavitud. Habían estado durante 400 años esclavos de Egipto, maltratados, siendo abusados. Y dice que ellos clamaban al Señor por la liberación. Ellos clamaban a Dios para que les quitara ese yugo, mi hermano. Como el yugo que hablamos en el programa anterior, ¿verdad? Cuando nos hablaba el Señor y decía que nos había librado del enemigo, el que había puesto en esclavitud nuestra alma, ¿verdad? Y había puesto yugo por el temor a la muerte. Bueno, fuimos liberados de todo eso a través de Cristo Jesús. El pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud de Egipto, mi hermano. Una esclavitud de 400 años. Que usted sabe que ellos llegaron a ese estado de esclavitud precisamente por sus rebeldías, porque rechazaron a Dios, ¿verdad? Bueno, ellos llegaron a Egipto en bendición, ¿verdad? Cuando José llegó a Egipto, llegó como esclavo. Usted se acuerda de la historia de José, ¿verdad? Pero el Señor lo honró, dice la palabra, y él llegó a ser el segundo en el reino, en Egipto, ¿verdad? Pero en el camino, el pueblo de Dios, cuando se multiplicó en Egipto,
lo hicieron esclavo, ¿verdad? Y como lo podemos ver cuando leemos el Apocalipsis, muchos de ellos incluso, mi hermano, dice que se llevaron sus dioses, los dioses de Egipto, con ellos, cuando habían sido liberados por Dios. Por eso es que el Señor dice que se molestó con ellos y dijo: no van a entrar en mi reposo. ¿Recuerda usted que todo el pueblo que salió de Egipto no entró a la tierra prometida? Entraron sus hijos y entraron algunos de los que salieron, como Josué, ¿verdad? Como Caleb, uno de los testigos, ¿verdad? Unos pocos sí lograron pasar, pero porque esos agradaron a Dios. Pero el resto, mi hermano, aquellos que se rebelaron contra Dios en el camino por el desierto, ¿verdad? Cuando pasaron por penalidades y se rebelaron contra Dios, pues no entraron en el reposo de Dios. Por eso le decía yo que a veces nosotros tenemos que seguir perseverando en el Señor a pesar de las pruebas que vienen a nuestra vida. Y dice acá que ellos durante 40 años, dice, vieron las obras de Dios. O sea, Dios no dejó de manifestarse a su vida, mi hermano. Dios se siguió mostrando como su Dios, como el Dios que ellos conocían, el Todopoderoso, Jehová Dios, ¿verdad? El creador de los cielos y de la tierra, el más grande. Él se seguía manifestando a ellos y ellos sabían. Sin embargo, cuando por alguna circunstancia, ¿verdad?, la situación se ponía difícil, cuando se les acababa el agua, cuando no había comida, ¿verdad?, a pesar de que habían visto en el inicio de su caminata, ¿verdad?, hacia la tierra prometida, una tierra que Dios les había dicho: yo se las voy a dar a ustedes. Son las promesas que le había hecho a Abraham, ¿verdad? Por cierto, Abraham era un personaje para el pueblo de Dios, para Israel, al cual respetaban. O sea, ellos decían: el padre Abraham. Mira, respetaban a Abraham. Sin embargo, se rebelaban contra Dios. ¿Puede creer usted eso? Pues la promesa se la hizo Dios a Abraham, la tierra prometida. Y ellos estaban por experimentar, mi hermano, el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, al padre de la fe, el padre del cual todos ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Pues el Dios de Abraham era el Dios que se estaba manifestando a ellos. Y durante los 40 años, dice la palabra que estamos leyendo, Dios se manifestó a ellos, vieron sus obras, dice. Y sin embargo, se rebelaron, provocaron a Dios porque no le creyeron. Blasfemaron contra Dios, se hicieron otros dioses, ¿verdad? Se rebelaron, le decían a Abraham: mira, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, estábamos mejor en Egipto. Clamaron por su liberación y después querían regresar, mi hermano. Es que el corazón del hombre realmente es engañoso, ¿verdad? La humanidad, los hombres, somos una creación difícil, mi hermano, ¿verdad? Gracias a Dios, su misericordia, su amor, pues nos permite, a pesar de nuestras rebeldías, ¿verdad?, seguir teniendo la oportunidad. Y quienes ya hemos entregado nuestro corazón a Cristo, ya lo hemos alcanzado, mi hermano, las promesas de Dios, ¿verdad?, las cuales dice que la palabra que el Señor va a hacer cumplir sobre nuestras vidas, porque nuestro Dios es fiel, mi hermano, a pesar de que nosotros le somos infieles, ¿verdad? A eso se refiere esta porción, mi hermano. Y nos pide que sigamos creyendo en Él. El pueblo de Dios se rebeló, habló contra Dios, se rebeló contra las autoridades, ¿verdad? Le decían: mira, mejor nos hubiéramos
quedado allá, estábamos mejor, dice, en Egipto. Ahí había comida y se acuerda que a ellos les restringían la comida. Y estaban recordándose de los ajos y las cebollas, mi hermano. Claro, como condimento es muy sabroso, pero yo no sé, al menos en mi caso, mi hermano, a mí me gusta el saborcito que deja la cebolla y el ajo en la comida, pero así como un condimento, ¿verdad? A algunos sí les gusta la cebolla, así comerla sola, ¿verdad? Y el ajo también. Yo no tengo gusto para eso, pero sin embargo, en eso pensaban ellos. Y decían, aquí vamos a morir en el desierto. Y habían visto morir a algunos por cuando se rebelaron. Y se acuerda cuando Dios le dio las tablas de la ley que subió al monte, ¿verdad? Pero como se tardó en regresar, a pesar de que dice la palabra que se veía la nube de Dios sobre ese monte y se oían estruendos, la voz de Dios que estaba manifestándose a Moisés, y viendo eso el pueblo, mi hermano, como Moisés no regresaba, se desesperaron y dispusieron a hacerse una estatua, una imagen de un becerro, dice, y lo adoraban. O sea, no solo ellos se lo inventaron, hermano, o no sé si de los tantos dioses que habían en Egipto, había un dios que en forma de becerro, ¿verdad? Que tal vez los que creían en esas deidades decían que era una deidad muy poderosa, ¿verdad? Y tal vez por eso hicieron esa imagen y la adoraban. Dice. Mire, estando en las manos de Dios. Recién habían visto la gloria de Dios cuando se abrió el Mar Rojo, mi hermano. Y sin embargo se rebelaron. Ahí murieron muchos, que es a lo que iba, ¿verdad? Ahí murieron muchos porque dice la palabra que se abrió la tierra y se tragó a muchos de ellos. Murió una gran cantidad de pueblo, idólatra, porque desagradaron a Dios. Y entonces ellos decían, como parte de su rebelión, ¿verdad? Decían, es que incluso nosotros vamos a morir aquí en el desierto, pensando en que iban a quedarse tirados en el desierto, ¿verdad? Y se los iban a comer los animales carroñeros, ¿verdad? Y decían, qué terrible va a ser esa muerte. En Egipto por lo menos teníamos donde ser enterrados, dice, teníamos sepulcros en Egipto. Mire, pensando que no tenían ni dónde caer muertos ellos, mi hermano, cuando el Dios de la gloria les había dicho que los iba a llevar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y sin embargo, pues se rebelaron. Así somos nosotros, mi hermano. Por eso es que si esta palabra, recuérdese que esta palabra fue escrita posteriormente a todos estos acontecimientos, después de que ya había venido la promesa en Cristo Jesús, ¿verdad? Ya se había manifestado el Cordero de Dios. Entonces toda esta palabra quedó escrita para nosotros, mi hermano. Para que usted y yo, como dice acá, si oímos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón como lo hicieron los antepasados, sino que ellos perdieron la promesa de entrar en el reposo porque no le pusieron fe a su caminar por el desierto, en medio de la prueba. Ellos no creyeron en el Señor y murieron, ¿verdad? Se olvidaron de las promesas. Pero dice acá, ¿verdad? Ya en los primeros versos del capítulo 4, que nosotros creamos en el Señor, porque no sea que
estando aún la promesa, dice, de entrar en el reposo de Dios, alguno de nosotros parezca no haber alcanzado esa promesa. Está para nosotros y por la misericordia grande del Señor, mi hermano, esa promesa a nosotros no nos va a suceder, quienes hemos creído en Cristo Jesús, el que perdamos las promesas de Dios. Posiblemente algunas promesas que Dios ha hecho se pierdan por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad. Pero si venimos de nuevo al Señor y nos arrepentimos, le pedimos perdón, o sea, no perdón de pecados, porque esos ya fueron perdonados en la cruz del Calvario. Pero si nos ponemos a cuentas, ¿verdad? Como, pues, no podemos negar que constantemente le fallamos al Señor, y el Señor mismo dice que quiere estar en comunión con nosotros. El pecado nos separa de Dios. Entonces, si pecamos, pues dice que tenemos un abogado allá arriba, sentado a la diestra del Padre, nuestro Señor Jesucristo, que aboga por nosotros. Él dice, abogado tenemos, ¿verdad? Pues Él aboga por nosotros, intercede por nosotros, para que seamos nuevamente perdonados de nuestras fallas, ¿verdad? O sea, pecados que van a tener consecuencia aquí, posiblemente en esta tierra. Entonces tenemos que estar a cuentas con el Señor, ¿verdad? Y poniéndonos bajo su reinado, bajo su voluntad, ¿verdad? Bajo sus mandamientos, para seguir caminando en comunión con Él y disfrutar de las bendiciones de Dios, mi hermano. Bueno, pero tenemos que estar a cuentas. Entonces, por eso dice aquí que no sea que parezca que nosotros no hemos alcanzado el poder entrar en la promesa de entrar en el reposo de Dios. Si andamos apartados de Dios, si andamos rebeldes, si andamos en pecado, mi hermano, no vamos a poder entrar en el reposo de Dios. Pero si nos ponemos a cuenta, si le creemos a Dios, ¿verdad? Porque cuando estamos rebeldes contra Dios es difícil que digamos, sí, yo ahorita estoy peleando con Dios, pero sí creo que Él me va a cumplir las promesas. Difícilmente vamos a tener esa actitud, mi hermano, de tener fe en el Señor, ¿verdad? Si estamos peleando con Él. En ese momento no estamos para hablar de fe ni de misericordia. Entonces tenemos que ponernos a cuentas con el Señor para que nuevamente, pues la presencia de Dios, la administración del Espíritu Santo venga a nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros podamos entonces entrar en el reposo de Dios porque decimos, bueno, ya entendí, ¿verdad? Las pruebas van a estar ahí presentes, pero Dios también va a estar presente. Bueno, no tengo que temer porque el mismo Dios dijo, yo ya vencí al mundo. Entonces, voy a creerle mejor a Dios, voy a aceptar su voluntad, voy a entrar en el reposo de Dios, que es estar en fe, mi hermano, creyéndole a Dios. Cuando le creemos a Dios, estamos en el reposo de Dios. De eso se trata. Porque dice, ¿verdad? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, o sea, como a los que anduvieron en el desierto. A nosotros se nos anunció la buena nueva también. Pero no les aprovechó el oír la palabra, dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mire qué tremendo, ¿verdad? Nosotros oímos la palabra de Dios, mi hermano, pero hay que ponerle fe a esa palabra, hay que creer en ella, porque nosotros sabemos que esa palabra es la palabra de Dios. Y por eso dice la Escritura, porque la fe viene por el oír la palabra, y el oír la palabra de Dios, el estar conscientes que es Dios quien nos está hablando. Entonces le ponemos fe a esa palabra, creemos en ella, porque sabemos quién es el que la manda, ¿verdad?
aquel en el que hemos creído. Entonces, si creemos en Dios, creemos también en su palabra, mi hermano, en lo que está escrito ahí, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad? A ellos no les aprovecharon el oír la palabra, porque por no ir acompañada de fe. Así que, mi hermano, nosotros sabemos que la palabra es la verdad, que la palabra es la profecía más segura, que la palabra es la que nos sustenta, la que nos lleva al Señor, y a través de la cual vamos a poder tener fe para creer en Él y alcanzar esas promesas preciosas que el Señor tiene para nuestra vida en esta tierra. Las promesas que el Señor tiene para más adelante, mi hermano, en la vida eterna, ahí vamos a experimentar cosas que no nos imaginamos, ¿verdad? Así dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, cosas que ni han subido a la mente del hombre, dice, cosas inimaginables, mi hermano, así de grandes. Creo que se lo mencioné ya anteriormente. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. O sea, hay una promesa de una gloria inmensa, mi hermano, después de que pasemos por esta tierra. Por eso dice, aquí somos peregrinos, mi hermano, aquí vamos a pasar muchas cosas buenas y vamos a pasar muchas cosas malas. Vamos a tener aflicción, pero Dios se va a estar manifestando siempre y vamos a tener cosas extraordinarias, magníficas, gloriosas. Vamos a tener unas vivencias con el Señor que nos van a sostener, mi hermano, pero que van a servir no solo para darnos vida y aliento para seguir adelante, sino que todas esas experiencias, mi hermano, el poder estar en el reposo de Dios, el poder estar creyendo la palabra de Dios porque se nos ha dado de parte de Él y se nos ha dado fe para creer en ella, también nos va a servir, mi hermano, para compartirla con aquellos que aún no conocen al Señor, para que ellos también puedan creer, muchos de nuestros familiares y otras personas que el Señor nos pondrá en el camino, pero también esas vivencias y esas experiencias, mi hermano, por supuesto que van a servir para dar testimonio a nuestra familia, ¿verdad? Para que ellos se den cuenta quién es nuestro Dios y puedan creer en Él, ¿verdad? Pero también van a servir, mi hermano, para fortalecer, para levantar, para restaurar a nuestros hermanos, a los que han creído. Porque al igual que como nosotros cuando andamos de bajón, ¿verdad? Y estamos pasando por preocupaciones, por penas, por pruebas, ¿verdad? Y nos sentimos débiles, pues alguien viene y nos da una palabra. Alguien viene y nos acompaña en el camino, porque no solo Dios nos acompaña, mi hermano, Él manda siervos y siervas de Dios, hermanos nuestros, para que nos acompañen en el camino y nos den fortaleza también. ¡Qué bendición! ¿Cuántas veces no habrán sido, y usted lo sabe, de bendición nuestros hermanos, mi hermano, en medio de las pruebas? El saber que están ahí con nosotros nos ha bendecido tremendamente, mi hermano, y nos han bendecido de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, mi hermano, todas estas experiencias difíciles, gloriosas, extraordinarias de parte de Dios, al final nos van a servir para decirle a nuestros hermanos también, ¿verdad? Que Dios está presente en nuestra vida y que Dios los va a sacar del problema. Esa palabra, mi hermano, que nosotros hemos vivido, es la que nos va a dar vida a nosotros, le va a dar vida a nuestros hermanos y también le va a dar vida a nuestra familia, mi hermano.
Mire qué importante es estar en el reposo de Dios. Como le decía, estar en el reposo de Dios implica estar creyéndole a Dios, tener fe a la palabra que hemos escuchado, ¿verdad? De esa manera, estando en el reposo de Dios, mi hermano, vamos a poder seguir experimentando a Dios de una manera extraordinaria, viendo los milagros que Él hace, y muchos de esos milagros quizás van a ser a través de nuestra vida, mi hermano, porque vamos a ser instrumentos de Dios cuando estamos creyéndole a Él. Vamos a ser hombres y mujeres de fe, pues esos hombres y mujeres de fe son los que testifican de Dios, de las experiencias vividas, y fortalecen el cuerpo, fortalecen a la familia. Y son ellos los que llevan las buenas nuevas a los que las necesitan, a los que tienen que escucharlas. Eso somos usted y yo, mi hermano. Le creemos a Dios, dejémonos usar por el Señor, ¿verdad? Y mi hermano, entremos al reposo de nuestro Dios, porque no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios, no hay mejor lugar que estar en el reposo de Dios, porque ahí nos vamos a sentir seguros, aunque afuera hayan tempestades, aunque nos esté lloviendo a nosotros mismos sobre mojado, mi hermano, pero si estamos en el reposo de Dios, vamos a seguir adelante. Vamos a tener paz en nuestro corazón, aunque la tribulación esté afuera, mi hermano, pero no va a estar en nuestro corazón. Amén. Bien, vamos a dejar el tema de esta noche hasta acá. Espero que el Señor le haya hablado, lo haya bendecido con esta palabra como me ha bendecido a mí, que créanme que se goza uno meditando en la palabra, ¿verdad? Estaremos entonces escuchándonos en una próxima oportunidad. Que el Señor le bendiga y que el día de mañana sea un día de bendición para cada uno de ustedes. Hasta luego. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.